Aquí comienza el informativo semanal de la Red de Comunicadores del Campo Popular, CCP, información y análisis de noticias y actualidad. Bueno, buenas tardes. Estamos con Mónica Hasenberg, fotógrafa de profesión con amplia trayectoria en lo que es la fotografía periodística y documental de nuestra nación. La profesión de Mónica realmente y su trayectoria hasta el momento ha tratado de retratar los momentos políticos, sociales y culturales más importantes que han ocurrido en los últimos 30 años, con mucho énfasis en las manifestaciones sociales, en las organizaciones de derechos humanos y en el último tiempo. Sí, bueno, así como en los 80 me tocó correr muchas veces, salir de la plaza corriendo. Yo siempre me he ido preparada con el pañuelo mojado y esas cosas durante la dictadura. Ahora es bastante difícil irse preparado, a pesar de que hay muchos fotógrafos que ya van con limón y bueno, que lo tienen en la cabeza. A mí me cuesta mucho pensar que van a empezar a tirar gases, que nos van a pegar, o sea, me cuesta mucho. Igualmente, como yo ya estoy grande y hay muchos jóvenes que están dedicados, yo no me pongo en el lugar más estratégico, digamos, ¿no? Porque es inútil, no tiene sentido. Y, por ejemplo, la represión del 14 de diciembre del 2017, cuando hubo fotógrafos heridos por balas de goma, hubo un montón. Yo estaba en la casa de una amiga que vive en el tercer piso, justo enfrente del Congreso, digamos, al costado, ¿no? Sobre Hipólito Yrigoyen. Y bueno, ahí varios fotógrafos después vinieron, nuestra amiga nos invitó a sacar fotos desde el balcón. Después estuvo presentando una muestra que se llama Derrumbe junto a otro colectivo de fotógrafos. ¿Es así, Mónica? Hola, sí, buenas tardes. Sí, mi vínculo con la fotografía es desde muy pequeña, porque mi papá era fotógrafo, pero él hacía un tipo de fotografía que a mí no me resulta atractivo, pero hacía publicidad y fotos industriales y, bueno, viajes y esas cosas, y a mí realmente lo que más me interesa es retratar la lucha de las personas por conquistar sus derechos. Así que sí, sí, y en los últimos, no en los últimos, porque venimos de 2 años que son como un paréntesis, pero los 4 años que gobernó el macrismo fueron años muy, muy activos, de mucha resistencia popular, y eso lo fotografié mucho, junto con un montón de fotógrafas y fotógrafos que estuvimos en la calle, con los que me hermané mucho, y esa es la muestra, convoqué a una muestra colectiva, mostrando esos 4 años, ¿no? de lucha. La muestra se llama Derrumbe, ¿no? Derrumbe, de la euforia del cambio a la Argentina del desamparo. ¿Cómo fue hacer esa colección, digamos, esa obra que cubrió casi los 4 años del gobierno de Cambiemos? Y sabemos que en la mayoría de las manifestaciones políticas del campo popular hubo represión por parte de ese gobierno. ¿Qué sentiste vos al vivir nuevamente eso? Porque sabemos que también durante la dictadura tuviste un rol importante también desde la fotografía para retratar los últimos años y también cubrir las marchas de los derechos humanos. Y yo tengo planos generales, incluso de cómo iban avanzando la policía, cómo se llevaba, o sea, yo desde arriba saqué, no estuve, digamos, en la parte donde podría haber sido víctima. Pero bueno, había fotógrafos que estaban conmigo que tenían dron y no lo pudieron poner a funcionar porque se los iban a bajar de un tiro. Recordemos que esa fue la sesión donde se aprobó el robo a los jubilados, ¿no? Exactamente. También hubo otra manifestación, cuando ocurrió lo de Santiago Maldonado, en donde también muchos periodistas fueron agredidos y llevados a comisaría. Sí. Y hubo una frase que quedó muy grabada, era cuando se los llevaban, era grita tu nombre, no sé si te acordás de esa frase. Sí, me acuerdo. Yo ya me había ido, ¿no? De la plaza. Eso fue por Avenida de Mayo. Después, más tarde, cuando no tenían tampoco protección de lo que era todo el conjunto de
de los que estábamos ahí en la marcha. Los agarraron en la calle solos. Y sí, es tremendo, ¿no? Que la memoria haga que estemos reclamando por que diga su nombre. Eso me pareció muy fuerte. Me parece muy fuerte que tengamos ese fantasma, ¿no?, en la cabeza. Sí estuve cuando metieron en cana a Juan Pablo Barrientos y a el fotógrafo de Página 12, que el que sacó la foto de la berenjena, de la señora levantando las berenjenas en Constitución, Bernardino Ávila. A ellos dos los metieron presos y ahí fuimos, en realidad estaba en una fiscalía, creo, en el CGP de Palermo, y ahí fuimos, nos convocó Argra y fuimos un montón de fotógrafos a acompañarlos, a esperar que los sacaran. Nos quedamos en la calle hasta que los liberaron. ¿Cómo fue ese proceso en donde ustedes pudieron compilar todas esas fotografías que pertenecen a diferentes fotógrafos? ¿Qué nos puedes contar de ese proceso? Bueno, en realidad, o sea, cada uno de nosotros tenemos para hacer 3, 4, 5 muestras. La verdad es esa. Pero yo pensándolo, acá está. En el libro está en blanco y negro, la foto fue conocida en color, ¿no? Porque salió en color. A mí me parecía que era mucho más importante una muestra colectiva, porque además fue un hecho colectivo. En la calle yo conocí un montón de fotógrafas, de colegas en la calle, y hoy mantenemos una amistad porque estábamos haciendo lo mismo desde el mismo sentido solidario, ¿no? Nosotros formábamos parte, no como espectadores y retratadores, digamos, de lo que estaba pasando, sino que nosotros estábamos ahí con conciencia social y sabiendo lo que estaba pasando. Por eso es tan importante la participación en la comunicación de los fotógrafos, porque el sistema está deteriorando todo el trabajo de la profesionalidad de los fotógrafos, porque le dan un celular a un periodista que está prestando atención a lo que está pasando para ponerlo en palabras, y a la vez tiene que buscar estar atento a lo que pasa, porque visualmente la comunicación de lo que está pasando, tenés que estar atento, la estás buscando. Entonces un periodista, por más que sea excelente periodista, no puede tener las dos funciones, porque son dos maneras distintas y que colaboran entre sí para contar lo que está pasando. Entonces, o sea, sabemos que en este momento los periodistas están pasando por un mal momento. Durante los 4 años hubo, no sé, un montón de periodistas que perdieron su fuente de trabajo, pero los fotógrafos y las fotógrafas, ha sido peor, porque pretenden que a un periodista lo recargan de trabajo con un celular y tiene que hacer los dos trabajos, y no es posible hacerlo, porque nunca va a ser lo mismo. Esta foto que tuvo tiempo de darse cuenta Bernardino, en el momento que la señora se estaba agachando para agarrar la berenjena, es porque estaba atento a lo que estaba pasando. No podés estar atento a dos cosas al mismo tiempo, es imposible. Entonces el deterioro que se está generando en el periodismo, bueno, tiene esto que ver además con que llaman que la gente mande sus videos, o sea, es muy dañino para nuestra profesión. Por eso hay que ser conscientes. Sí. Yo quería detenerme un poco en lo que habías mencionado anteriormente, el fotógrafo, la fotógrafa como sujeto político, hermanado con sus compañeros, con esta solidaridad orgánica, y bueno, compartiendo su laburo en muchas situaciones. Y lo que quería pasa, preguntarte, sí. en esta era de lo digital, en esta era de las pantallas, Sí. ¿cuál es el rol, cómo se fue transformando el rol del fotógrafo
en esto de que todo es imagen, de que lo que más importa a veces en una noticia, apenas la abrimos, es ver la imagen. ¿Cuál es el rol del fotógrafo en estos momentos? ¿Cómo ha cambiado? En realidad el rol digamos, los comunicadores visuales es importantísimo, porque todo ha llevado a que lo que pasa en la imagen sea muy importante. Cada vez tenemos menos tiempo o le dedicamos menos tiempo a las lecturas largas de profundización, digamos, y la comunicación se transforma en algo muy inmediato. A veces lo vemos en las tapas de los diarios, como con una frase dicen algo y adentro cuando lees la nota no está diciendo lo mismo, dice otra cosa, pero transforman con las imágenes el impacto, generan un impacto que es mentiroso y es muy difícil desmentir ese impacto. Por eso es tan importante también que, mira, yo creo que en mi profesión como fotógrafa, por lo que he visto en las calles desde los 80, quienes estamos viendo, siendo testigos tan inmediatos de lo que va pasando, no podemos mantenernos ajenos a ese vínculo que se crea entre el que está siendo reprimido o el que está protestando, porque las emociones son muy fuertes y nosotros somos primera fila. Entonces no te podés quedar afuera de ese dolor de las personas que están sufriendo y que están manifestando ese dolor, ¿no? Como, por ejemplo, ponemos el caso de Santiago Maldonado. Ver a la familia de Santiago Maldonado en primera fila, retratarlos, volver a ver, porque nosotros miramos mucho nuestras fotos muchas veces, porque tenemos que elegirlas, porque tenemos que editarlas, y se crea un lazo que muy difícilmente no se conmueva con lo que está pasando. Entonces nosotros, hemos creado una relación con la familia de Santiago Maldonado, quizá más estrecha que toda la gente que obviamente ha sufrido muchísimo y ha acompañado indignada por lo que había pasado, pero nosotros tenemos, yo por ejemplo tengo una relación con él, como a mí con la mamá, también la primera muestra colectiva que convoqué en estos años fue por la lucha por Santiago Maldonado. Ahí hicimos una muestra, eran 27 fotos, y esa muestra recorrió, porque lo que hicimos fue subirla a internet y la descargaban en un montón de provincias, ciudades del interior y hasta en el exterior, la descargaban yo la subí en 4 tamaños distintos, o sea que se usó en el tamaño que se podía. En algunas provincias la hicieron en 13x18, por ejemplo en Tucumán, la expusieron en una plaza, rodearon con sillas rojas un árbol en una plaza y pusieron las fotos con una vela delante. Así expusieron la muestra. En cada ciudad se agregaban algunas fotos de la misma, de los fotógrafos que habían retratado en la misma ciudad las marchas. O sea que fue una muestra colectiva y expuesta en todo el país al mismo tiempo. Y fue durante meses que estuvo expuesta en distintas provincias, fue impresionante. Y eso era por la conmoción social que creó. Nosotros tenemos una memoria acerca de las desapariciones y las torturas que ya no se puede volver atrás y no se puede permitir que se crea que pueden hacer eso, que pueden desaparecer. Ahora estamos esperando a ver qué pasa con Tehuel. Bueno, seguimos teniendo casos terribles, pero la sociedad no es ajena, una parte de la sociedad no es ajena. Y eso es gracias también al testimonio que estamos, tanto periodistas, los comunicadores, tenemos una responsabilidad muy importante en eso. Mónica, te hago Sí. una pregunta.
nosotros estamos viendo que hoy en día en varios aspectos, en varias zonas del periodismo y demás, se está discutiendo la participación de las compañeras de periodistas ocupando espacios que lo vemos como que antes no había. Pasaba lo mismo en la fotografía, eras la única mujer, eras una de las pocas mujeres que éramos muy poquitas, dos o tres en ese momento, 4. No, por lo general no había reporteras gráficas, no. Y era muy cerrado el ambiente del fotógrafo y por eso no permitía. Sí, muy masculino y sobre todo yo tengo que decir que a mí me empujaban los camarógrafos que iban de a 2 y eran muy grandotes porque tenían que llevar no solamente la cámara, sino tenían que llevar una batería. Entonces iba un segundo camarógrafo, digamos, el que llevaba la batería y tiraba los cables, porque no era lo mismo que ahora que filmás con un celular. Iban con cámaras muy grandes. Y entonces había que esquivarlos. Y yo, como era muy flaquita, me metía por abajo e iba pasando entre abajo. Pero era una profesión muy, muy masculina, sí. ¿Y ahora cómo ves el tema las chicas que están fotografiando el Ni Una Menos, lo que fue la ley del IBE? Me parece bárbaro porque además, o sea, obviamente tenemos miradas distintas. Yo supongo que tiene más que ver por la cultura que nos han dado, digamos, una responsabilidad de hacernos cargo de lo más emocional, ¿no? Es como, no sé si es verdad que hay una mirada diferente, pero sí está condicionada por lo cultural, y ahí sí tenemos que hablar de las los distintos destinos que nos han orientado, digamos, que el hombre tiene que ser más fuerte y no tiene que llorar. Yo no sé si el hombre puede llorar, que no le sale llorar porque tiene un mandato o porque realmente es así que no puede llorar. Yo no creo que sea así, yo creo que tiene un mandato y que cuando las madres ven llorar al nene o los padres le dicen, no, los varones no lloran, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahora todo lo emocional ha recaído como responsabilidad femenina. Por suerte estamos rompiendo con eso, ¿no? Que igual es difícil y, por ejemplo, qué sé yo, el lenguaje inclusivo a mí me suena rarísimo. Trato de usarlo para condicionarme a mí, no por el afuera, sino para yo interiorizarme, ¿no? En eso, aprenderlo. Estamos pasando un periodo en ese aspecto de mucho aprendizaje y lo aplaudo. Mónica. Sí, rompiendo con los estereotipos de género. Sí. Mauro, ¿te ibas a una pregunta? Sí. No, justo hoy estaba viendo también que, y teniendo en cuenta esto que estábamos comentando sobre mujeres, en el 2020 también hiciste una muestra de mujeres en los 80 que se llama Del silencio de salud a las calles son nuestras. ¿Cómo era retratar esas manifestaciones de las mujeres en los 80 y qué ves de diferente ahora en tu relación con estas coberturas, digamos, con estas muestras? Sí, mira, en ese momento yo fui, el 8 de marzo de 1984 hubo 2 actos muy importantes. Uno en el Congreso, que fueron el primer 8 de marzo, la primera convocatoria de las mujeres en el Congreso, y la segunda fue en la Plaza de Mayo, que los artistas, el gremio de los artistas, convocaron a las madres de la plaza, los artistas las abrazan, así se llamaba la convocatoria. Ese día fue muy importante porque, imagínense, del 10 de diciembre al 8 de marzo, en pleno verano, no habíamos tenido una actividad política fuerte como para apropiarnos de la democracia, ¿no? De hecho, todo el gobierno de Alfonsín fue difícil esa apropiación de la democracia, digamos, ¿no? Porque los militares estaban muy atentos y habían impuesto leyes incluso, ¿no? que para impedir que se los juzgara, y bueno,
todo el gobierno de Alfonsín fue un gobierno muy controlado y de hecho yo he sacado fotos de Alfonsín marchando con Guglielminetti, que después se comprobó que era uno de los dirigentes, digamos, más comprometidos con la represión. Fue el jefe de seguridad de Alfonsín. Alfonsín marchaba, iba en la calle, ¿no? En los desfiles, por ejemplo, él iba atrás de Alfonsín. Yo lo tengo retratado. Me di cuenta ahora, porque en ese momento yo no me di cuenta, porque no se hablaba como en ese momento, ¿no? Por eso la importancia de los archivos también. Bueno, ¿cómo derivó? O sea, resultó ser que de ese 8 de marzo del 84 no hay fotos originales, lo que ha quedado son reproducciones de revistas que salieron, pero por el no cuidado de los archivos, esas fotos se perdieron, con lo cual las mías creo que son las únicas hasta ahora, no han aparecido otras que testimonien ese día. Entonces, bueno, entre esas fotos está el pedido de la ley de aborto. Entonces, es muy interesante porque vemos un proceso. No es que yo seguí sacando todo esto, después yo vivía afuera, dejé de trabajar en fotografía, pero quedó como testimonio de que la lucha por la ley de aborto viene desde hace muchísimos años. Y realmente para las que hemos luchado por esa ley ya desde los 80, la verdad es muy, muy emocionante ver hoy, que yo he retratado una mamá joven que con, no sé, casi que puede ser nuestras hijas, con nuestras nietas marchando por la misma consigna, ¿no? Es muy... que una niña de 13 años tenga conciencia de que tiene la libertad, que no es una obligación tener un hijo o una hija son demasiado importantes como para ser obligación tenerlo. Y el placer es el placer, el problema es la responsabilidad ante el cuidado. Eso el Estado tiene que estar como ante todo. O sea, por ejemplo, toda la campaña sobre el daño que causa el cigarrillo, nadie dice nada que sea prohibido. ¿Por qué? La campaña de prevención del embarazo tiene que ser algo prohibido. O sea, me parece que tienen una relación en el cuidado de las personas que me parece que es importante, que hay que defenderlo y no hay que bajar los brazos. Y sí, Mónica, sí. Yo te quería hacer otra pregunta. En esta era que estamos viviendo ahora, que hay muchísima información, que lo que es las imágenes se reproducen, se pueden crear, falsificar, no sé si está bien dicho falsificar, sería trucar. ¿Qué desafíos crees que hay dentro de la fotografía? Bueno, con respecto a eso, te digo, una vez me llamaron de France Press, que tienen un departamento de control de imágenes, y me dijeron ellos, porque yo no lo había visto, una de mis fotos de los 80 tiene escrito qué hicieron con los 30.000 desaparecidos. Y lo que hicieron fue cambiar 30.000 por 9.000. Le pusieron un 9. Y ellos me llamó una chica y me dijo, encontramos esta foto en las redes y creemos que es falsa y es suya. Y le dije, sí, es mía y es falsa. Entonces, porque además estaba en internet la foto, entonces fue fácil comprobar que era una foto trucada. A mí me pareció muy bueno que me llamaran de una agencia de prensa, porque France Press es muy importante y me parece una gran responsabilidad, como ahora Telam también lo tiene eso. Así que me parece importante eso, el controlar que la veracidad, ¿no? Que no puedan tergiversarla. Sí. ¿Te respondí todo o me habías preguntado algo más que no me acuerdo? Sí, eso es justo eso, ¿no? ¿Qué desafíos tenían? Como decís vos, que a veces te falsifiquen la imagen, que muestren algo que no es real, y eso también tiene una ideología por detrás. Sí, de hecho, bueno, muchos fotógrafos, muchos colegas subimos fotos a Facebook y obviamente una vez que vos subís una foto a internet,
la usan. Algunas personas le ponen, si no tiene el crédito, algunas personas saben que la sacaron de algún lado y la usan. Que los medios se aprovechen y no le pongan ni siquiera el derecho de autor, me parece que hay que corregir eso, ¿no? Pero te quería preguntar, es algo de lo cual no se habla mucho. Nosotros la mayoría tenemos medios de comunicación popular y agarramos imágenes de la web y a veces no encontramos los derechos de autor. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Mira, hay un sistema que tiene Google, que es subir la foto en el buscador de imágenes. Yo lo hago a veces porque aparecen fotos que no tienen el autor. De hecho, yo muchas veces, las fotos de las marchas yo no las firmo todas porque no tiene mucho sentido y yo las subo. Tengo un archivo de 10 años de marchas en mi página, y el que la usa la puede usar y puede o no ponerla, y bueno, algunos la copian a propósito, podrían ponerle el nombre y no le ponen, y otras es porque llegó. Pero hay una forma de buscar en el Google, vos subís la imagen, a veces es muy difícil en las marchas porque te aparecen cientos de fotos de otras marchas similares y no se... No lográs pero bueno, a veces podés buscar y consultar. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, en el caso de los comunicadores populares, mis fotos están a disposición y hay un montón de fotógrafos que lo hacen. Entonces es estrechar relación con eso, hacer una unión donde, bueno, consultar, podemos usar esas imágenes que ustedes subieron y ustedes ya saben de quién son, porque pueden elegir 1, 5, 10 fotógrafos y usar esas fotos, que hay muchas que son simbólicas, que no necesariamente tienen que, o sea, refieren a una temática, con lo cual ustedes pueden, no sé, se me ocurre ahora una, el gobierno nacional va a calificar de profesionales nuevamente a los enfermeros, por ejemplo. Entonces, buscando una foto de las marchas cuando les quitaron la profesionalidad, o sea, ustedes pueden ilustrar esa nota con una foto que no es de este momento, pero llevando y hablando también, porque sirve como información, en el año tal, el gobierno tal hizo, o sea, cambió la ley y descalificó como profesional. La historia de ese momento con la de ahora. Claro, entonces eso es muy interesante porque a ustedes también les da también una forma de también completar, ¿no?, la información que muchas veces falla mucho en ese aspecto porque a veces no se sabe de dónde vino, quién lo sacó, quién lo dijo, entonces está bueno usar también lo que pasó en otro momento y cómo se llegó a este problema que hoy lo están tratando de solucionar. O al revés, puede ser algo que era, como fue cuando se quitó la profesionalidad, se podría haber dicho desde el año tal, la enfermería es considerada una profesión y ahora la quitaron. Bueno, o sea, también ilustra mucho la nota y deja de ser solamente una noticia de dos renglones para pasar a ser una información completa. A mí me parece que la comunicación es mucho más que una noticia, porque la noticia no te cuenta toda la verdad de lo que pasa, y a veces es impactante. Otra cosa que he hecho, tuve que hacer una presentación en Misiones, y en marzo del 2015, sí. Durante el año, pero a fines de marzo. Pero lo que hice fue tomar las tapas del 1 de marzo del 2015, cuando Cristina presentó el discurso, ¿no?, en las cámaras, la apertura de las cámaras, sí. Entonces lo que hice fue tomar las primeras planas de todos los diarios y hice toda una secuencia. Después se las voy a mostrar para que vean qué interesante que es ver todo y comparar qué pasa y por qué, y analizar el por qué eligieron a uno hacer esa tapa, cada medio esa tapa. Es muy interesante.
para los y las comunicadoras que están mirando, ¿cuáles son los mejores sitios o bancos de archivos para encontrar fotografías? Mira, depende qué tipo de imágenes, qué es lo que querés ilustrar, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el Archivo General de la Nación tiene un archivo enorme. A veces es difícil encontrar, porque, por ejemplo, si vos querés ver cómo estaba diseñada la ciudad, tenés que mirar libros y libros y libros. Si vos querés, no sé, la evolución del transporte público, tenés que buscar todo lo que hay en las calles. O sea que hasta que encontrás lo que querés es difícil. Después está el archivo de la memoria, que funciona en la Exesma. Y después cada fotógrafo, cada profesional tiene su propio archivo. Mi archivo fotográfico, que lo hice con mi marido, con Breno Quaretti, él falleció en el 95, yo lo doné a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ahí estamos haciendo un trabajo enorme y además vamos a contar con estudiantes y voluntarios que quieran ayudarnos porque, o sea, es un archivo que va a quedar para uso público. Vos vas a poder buscar en el repositorio de la facultad y te van a aparecer las fotos. Mi archivo tiene 45.000 fotos de los 80. Y bueno, yo pasé varios años sin trabajar en fotografía, pero desde el 2008 más o menos ya empecé a sacar otra vez. Ese archivo contemporáneo también lo voy a donar para que quede todo en la facultad para uso de investigadores y bueno, de hecho hay muchos cursos de extensión cultural en Filo y ya empezamos a usar las fotos, me empezaron a invitar las fotos porque te cuentan muchas historias, ¿no? Las fotos y además hay que despertar ese sentido de investigación y de sorprenderte con las imágenes y poder investigar, digamos. Así que bueno, eso hay muchos fotógrafos que tienen archivo, pero bueno, hay que tener en cuenta que muchos viven de eso, con lo cual a veces no tienen previsto gastos para comprar fotos, y entonces ahí hay un entrecruce, pero bueno, es una profesión que se cree que una vez ya que sacaste la foto, no tenés nada que, o sea, no necesitas cobrar. Pero yo hice un trabajo enorme, compré carpetas, en los 80 compré las hojas, que era todo importado, archivar, que es un trabajo enorme, y ahora con un escáner, digitalizando los negativos. Bueno, esto es un trabajo importante. Porque antes era mucho más manual, tenías que revelar las fotos. Claro. Por ejemplo, en uno de estos talleres de Filo, hace poco, una de las participantes se ofreció, que es una docente jubilada, se ofreció para colaborar, para trabajar para el STIL, para el archivo, y entonces, bueno, estaba hablando con la gente de bibliotecas que están a cargo de este trabajo en Filo, docentes, la subdirectora de bibliotecas, que se llama María Rosa Mostacchio, y bueno, estaba hablando con ellas y se me ocurrió que una de las cosas que puede hacer esta docente jubilada es hacer el detalle de cada foto de la marcha blanca del 84 o el 85, y poner, porque son todas de la misma marcha, pero en cada foto hay banderas de distintas provincias. Entonces, la idea es que cada foto va a tener el detalle de cuáles son las banderas que están. O sea, si alguien quiere desde Jujuy buscar las banderas de la participación en la Marcha Blanca, puede poner Jujuy y entonces la va a encontrar directamente, no va a tener que mirar todas. ¿Entendés? Y me pareció muy grato para una docente jubilada que seguramente o participó o formó parte de la lucha de esos años, y que ella sea voluntaria en la catalogación de esas fotos me parece importante, ¿no? Es como cerrar un círculo, nada es hecho por una sola persona, sino que todo es un conjunto de un trabajo en conjunto, sí.
Y bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿nos querés contar un poquito sobre estas muestras que estás realizando en las escuelas? Sí, mira, desde el 2013 armé una muestra muy grande que está impresa en banners, en lona, que se enrollan y se cuelgan. Son 20 banners, que cada banner tiene, algunas es de una sola foto y otras tiene 3 fotos. La muestra se llama Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular. La primer parte de la muestra eran 8 banners que las estrenamos la muestra en una plaza, en Plaza Almagro, y después empezó a recorrer escuelas, sindicatos, universidades, centros culturales y mucho en la calle. Y después, al año, yo ya pensaba, sentía que era chica la muestra, que había que agregarle, entonces hice una campaña de financiación colectiva y mucha gente puso dinero para que agrandarla, con lo cual ahora son 20 banners. Esa muestra se traslada, es muy grande, porque lo que me importa es que se vean las caras de las personas que participan para romper con la demonización de lo que significa la militancia y la participación política. Y entonces, y además no sufre, la verdad que tiene muchos años, hasta estado en la Embajada de Palestina, después de haberla levantado de una calle que la habíamos colgado en un centro cultural y la había agarrado una tormenta, entonces la habían pegado con cinta de la gruesa y había quedado toda sucia, pegoteada, y cuando le dije al embajador, ay, lamento mucho el estado de esta muestra, la verdad que me da papelón en una embajada, y entonces me dijo, no, esta muestra tiene historia, tiene huellas, me dijo, y para mí fue una emoción tan grande. Bueno, ahora esta muestra está en Moreno, porque en 2019, desde mitad de año, la secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA Moreno se hizo cargo de llevarla de escuela en escuela. Entonces, a fin de año me la trajo de vuelta y a principios del 2020 vino a buscarla para seguir llevándola a las escuelas que no había entrado. Y bueno, quedó en la escuela de ella y bueno, estamos esperando que se levante, digamos que no corramos más riesgos y que los chicos puedan ver la muestra tranquila. Mi objetivo es que la muestra vaya a los lugares donde la gente, por lo general, la mayoría de la gente no va a ver muestras. Y la temática de la política generalmente es el destino de un sector de la población. A mí me parece que es muy necesario que la gente que nunca accede a ese material se tope con esas fotos, no pueda huir y decir no miro, porque cuando se encuentra en una plaza viendo fotos muy grandes va y mira, entonces no tienen palabras, dice qué marcha fue o qué evento fue, pero no tiene una explicación, cada persona ve y lo toma como, pero la ve gente que nunca iría a ver una muestra. Así que ese es mi orgullo. Y otra cosa que hago, que la empecé a hacer a partir del gobierno de Macri, en el 2016, en febrero, puse un cartel en Facebook que todos los centros culturales, escuelas que quisieran fotos para recordar el 24 de marzo, me pidieran el link porque armé una muestra que la descargaron como 300 personas entre centros culturales y escuelas y maestros, y al mismo tiempo había material para imprimir en fotocopias para hacer siluetazos con todas las, digamos, con todas las instrucciones de cómo hacerlo, que lo escribió Julio Flores, que fue uno de los creadores del siluetazo del 83. Qué lindo. Para cerrar ahora sí, últimamente, ¿algún mensajito que quieras dejar a todos y todas? Sí, un mensaje a los comunicadores, a las comunicadoras. Creo que hay que inventar cómo comunicar con mucha creatividad para llegar a las personas que generalmente tienen una estructura que les cuesta mucho entender, por eso lo de llevar al pasado
confrontar con el presente me parece que es muy importante. Y bueno, esto de socializar, ustedes están haciendo un trabajo muy importante porque es poner otra voz a los que nos narran habitualmente desde con todo el poder económico que tienen. Y bueno, hay muchas fotógrafas y fotógrafos que estarían dispuestos a socializar, a que ustedes, los medios, puedan usar las fotos. De hecho, las mías están a disposición, y además estoy dispuesta a armar el puente para que algún grupo de fotógrafos, bueno, pelee con ustedes por los derechos de recibir pauta publicitaria que les sirva para pagar el trabajo que hacen ustedes y el trabajo de los profesionales de la fotografía. Entonces, bueno, es un trabajo muy importante. Y también que tengan en cuenta el sindicato de prensa de Buenos Aires, que es CIPREVA, que abarca Capital y el Gran Buenos Aires, que están llamando a sindicalizarse también a los medios populares. Así que los invito a que se sumen también a eso. Nada se puede hacer solo, todo tiene que ser en conjunto, y me parece muy bueno que se hayan armado este conjunto de periodistas populares, ¿no? Así que los felicito. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Sí. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes por la invitación. Esto fue el informe semanal de la CCP. Para más información, seguinos en nuestras redes, Comunicadores del Campo Popular en Facebook, @comunicadorescp en Instagram y @ccp_ok en Twitter.